agradecerte, Señor, este momento en el que vamos a abrir tu palabra, Señor, porque queremos que hables, Señor, a nuestras vidas, que nos muestres, Señor, tu verdad, y que de esa manera, Señor, podamos vivir una vida digna, Señor, delante de ti, que podamos conocer, Señor, tu corazón, ese corazón lleno de gracia, lleno de misericordia, pero también lleno de verdad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nosotros, mostrándonos, Señor, tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estaba pensando cómo iniciar la predicación de esta mañana y te voy a hacer varias preguntas. Cuando tú ves el pecado de alguien, ¿cómo lo ves? ¿Pequeño o grande? Si tú ves a una persona que está pecando, ¿cómo ves su pecado? ¿Pequeño o grande? El Señor dijo que vemos la viga en el ojo del hermano y no vemos, más bien, vemos la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en nuestro propio ojo. ¿Cómo ves tú el pecado de otra persona? ¿Grande? ¿Sabes qué? Cuando tú ves grande el pecado de él, es porque quieres hacer pequeño tu pecado. Y en realidad lo único que estás haciendo es engañarte, porque tu pecado es igualmente de grande que el de él. Exactamente igual de grande que el de él. ¿Cómo enfrentar el pecado en otros? ¿Cómo enfrentar incluso el pecado en nosotros mismos? ¿Cómo deberíamos de ver el pecado? Otra vez creo que la Biblia es muy clara cuando nos enseña que la ley fue dada para mostrar, para exhibir el pecado y llevarnos a un Redentor, a Jesucristo. La ley es buena, dice Pablo, la ley es justa, pero la ley no salva a nadie. Y nadie fue capaz de ser salvo por la ley. Nadie. Pero en medio de este pueblo de Israel había un grupo llamado los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Los fariseos eran capaces de condenar a las personas por cualquier tipo de pecado. Y quiero que me acompañes, y ahorita regresamos a Juan capítulo 7 y 8. Acompáñame por favor allí al Evangelio de Lucas. Lucas, hay una parábola que quiero que veamos brevemente. Lucas capítulo 18. Verso número 9. Es una parábola muy pequeña. Lucas nos dice la razón por la cual Jesús narra esta parábola. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo estoy seguro que en el pensamiento del fariseo estaba señalando al publicano que estaba ahí en un rincón. No soy como ellos. Observa que hace el hombre, verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se consideraba justo a sí mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo tratamos el pecado en los demás? ¿Con justicia o con juicio? ¿Cómo lo tratamos? ¿Con condenación o con misericordia? Este pasaje que vamos a estudiar esta mañana es un pasaje muy hermoso. Yo estoy seguro que todos lo conocemos. Todos lo hemos escuchado en algún momento. Hay frases en esta sección de Juan que incluso los incrédulos las dicen, ¿no? El que esté libre de pecado sea el primero a arrojar la piedra. No saben ni quién lo dijo ni por qué lo dijo, pero se la saben de memoria. O la última frase del verso número 11: Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Incluso los incrédulos la usan, la conocen, muchos de nosotros las conocemos. El problema no es conocerla, el problema es entender en qué momento fue dicho, por qué fue dicho y quién lo dijo.
¿Quién es quien está hablando? Yo, al título de esta predicación, yo casi nunca les digo los títulos, le puse el corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Cristo ante una persona en pecado, encontrada en el acto mismo del pecado? Este es un evento inesperado, inusual. Unos llevan a una mujer encontrada en adulterio para tentar y acusar a nuestro Señor, y esto lo hacen en el templo. Jesús conocía sus intenciones, sabía por qué la llevaban, no niega, pero no autoriza la ejecución de la mujer, sino muestra misericordia, muestra humildad, muestra sabiduría y muestra perdón a una mujer que solo merecía la muerte. Eso es lo que ella merecía según la ley. Eso es lo que ella merecía. Tengo que explicar algo antes de entrar al pasaje. Esta es una de las muchas secciones, o de las varias secciones en la Biblia que los comentaristas no están de acuerdo en que esté ubicada en este lugar. Voy a explicar. Muchos señalan que esta sección no es parte del Evangelio de Juan, o que no es parte del Evangelio de Juan en esta sección, sino es posterior. Muchos copistas dejaron espacio hueco entre el verso 52 del capítulo 7, recuerda que no fue escrito en versos, pero terminaba en el 52 y luego regresaba hasta el verso 12. Y esta sección quedaba en blanco, como si nunca existiera, como si no existió en este momento. Sin embargo, hay varias evidencias, tanto internas como externas, que nos muestran que, aunque no está en este momento, en la historia que estamos viendo del Evangelio de Juan, sí es un evento que sucedió. Sí sucedió, aunque no sabemos cuándo. Aunque muchos creen que incluso Juan, en su primer Evangelio, cuando él lo escribe, no lo agregó en su Evangelio, sino fue agregado por alguien más. El pasaje contiene varios indicadores internos que nos hablan de su autenticidad. Por ejemplo, hay algunas evidencias que hablan de que si ustedes leen el 52 y lo van al 53, parecería que rompe la armonía del texto, porque parecería que después del 52 Jesús vuelve a hablar en el verso 12. Y si lo leemos, por ejemplo, el 52 dice: entonces le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Recuerden, están hablando a Nicodemo. Ve y escudriña que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Y entonces regresa la narración a Jesús y diría, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Parecería que ese es el flujo correcto en el pensamiento de Juan. La realidad es que no sabemos qué fue lo que pasó, porque alguien añadió esta sección en este momento. Algunos manuscritos antiguos la insertan, por ejemplo, después de Juan, después del capítulo 21 de Juan, o incluso después de Lucas 21. Yo no diría que tiene que ver Lucas con Juan. Bueno, algún copista dijo, pues esto nos conviene que también esté en Juan y no solamente en Lucas, cosa que no es preocupante, mis hermanos, no es preocupante. Lo correcto es entender que hay evidencias internas que nos dicen que probablemente no estaba aquí en el Evangelio que escribió Juan, pero también hay evidencias externas que dejan dudas respecto a la autenticidad del pasaje o de esta situación aquí en Juan. Lo que significa que es muy probable, y esto lo confirman los manuscritos más antiguos del Evangelio, que esta pequeña sección, estos versículos, no estaban en el Evangelio original de Juan, y que alguien, sin maldad, los agregó. Por ejemplo, Agustín, uno de los padres de la iglesia, dice que los escribas pudieron haber quitado esta sección porque temían que fuera permisivo el adulterio, porque Jesús no condenó a una mujer adúltera. Entonces diríamos, bueno, sí tiene cierta lógica lo que Agustín está diciendo. El punto que creo que es importante y quiero destacarlo es que el relato, esta historia es real, fue parte de la tradición oral de los padres de la iglesia al principio, siglo I, siglo II después de Cristo. A la larga, esta sección quedó inscrita y
se fue colocada en el Evangelio de Juan, como la tenemos nosotros en la Reina Valera. El pasaje, mis hermanos, que vamos a revisar ahorita, no trata sobre la mujer adúltera. Y el Señor hace todo lo posible para que no volteemos a ver a la mujer. El Señor hace todo lo posible para que nuestros ojos estén puestos en Él, no en la mujer. No en la mujer. Lamentablemente la historia, las películas, las ilustraciones, casi siempre, incluso las pinturas clásicas ponen en el centro a la mujer adúltera. En el centro de la escena ponen a la mujer adúltera. Y nuestro Señor dice, no, véanme a mí, vean lo que yo hago y cómo yo trato el pecado. Y eso es lo que Cristo hace en este pasaje. Eso es lo que tenemos que ver aquí. No tenemos que voltear a ver a la mujer, no sabemos quién era. Por cierto, no era María Magdalena. No le pongan nombre, no era María Magdalena. María Magdalena ni siquiera es mencionado todavía en Juan. Y de María Magdalena lo que sabemos es que el Señor expulsó 7 demonios, que no tiene nada que ver con esta mujer. Pero todo el mundo es María Magdalena, no. ¿Quién sabe qué mujer era? No sabemos. Juan de seguro conocía a la mujer, pero no quiso mencionarla. Hermanos, esto era vergonzoso para ella. Y el Señor no quiere que voltees a ver a la mujer, quiere que lo veas a Él. Quiere que veas la situación y cómo Él resuelve el pecado. Eso es lo importante. Cómo nosotros debemos obrar, cómo nosotros debemos de ver el pecado y cómo debemos resolver el pecado. Eso es lo que el pasaje nos va a ayudar esta mañana. La figura central no es la mujer, sino es el Señor Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces vamos a ver en este pasaje 3 fases, 3 etapas, 3 momentos que nos permiten observar el corazón amoroso de Cristo. 3 fases que nos permiten observar el corazón amoroso de Cristo. Primero vamos a ver el momento, las circunstancias. ¿Qué fue lo que pasó y por qué pasó? Luego vamos a ver el juez. Y luego vamos a ver, primero es el momento, el juicio y luego el juez. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con esta mujer? Vean el verso 53, vamos al relato. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Recuerda, Jesús está en el templo, está enseñando en el templo, lo quieren arrestar, no pueden arrestarlo, no ha llegado su hora. Y entonces llega la noche, probablemente la noche, por lo que dice el verso 2, llega la noche y cada uno de ellos, de estos judíos que están en Jerusalén, se fueron a su casa. Se fueron a su casa. ¿Qué hizo Cristo? Él se fue al monte de los olivos. No era algo extraño. Jesús pasaba mucho tiempo en el monte de los olivos orando. Jesús pasaba mucho tiempo ahí, o incluso pudo haber dicho, para no ir tan lejos nos quedamos en el monte de los olivos, para la mañana siguiente regresar al templo, que fue lo que hizo en el verso 2. No sabemos qué fue hacer. Jesús buscaba en este monte tranquilidad, un tiempo de oración, un tiempo para dialogar con su Padre. No sabemos si se quedó en el monte o solo pasó por el monte y de ahí se fue a Betania, que esa es otra cosa que pudo haber sucedido. Betania estaba muy cerca, unos cuantos kilómetros, muy fácil ir a Betania y regresar en la mañana siguiente a Jerusalén, pero el pasaje no lo dice. No lo dice. Cada uno dice de ellos se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y aquí lo interesante es que Jesús no tenía casa. Jesús no tenía casa. Dice Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Siempre que estaba en una casa prestada, nunca fue propia. Por ejemplo, pasaba tiempo en Betania con Lázaro, María y Marta, que los vamos a ver más adelante en el capítulo 11, pero no era su casa, era casa de sus amigos. Pasaba tiempo en casa de Pedro, ahí en Capernaum, pero no era su casa, era casa de Pedro. Era casa de Pedro. Él no tenía dónde. Él no tenía dónde. El creador de todas las cosas no tenía un lugar donde quedarse. Extraño, ¿no? Pudiendo tener todo, no tenía dónde quedarse. Cuando nació, ¿se acuerdan? Su madre lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Ni siquiera cuando nació.
Ni siquiera cuando nació, incluso cuando muere en la cruz, no tenía un lugar propio para poderlo sepultar. Tuvo que pedir venir José de Arimatea y darle un lugar prestado para sepultarlo. Nunca tuvo un lugar propio. El creador de todo, el dueño de todo, no tenía dónde. No tenía dónde. Jesús quiere que volvamos nuestra mirada a Cristo. A Cristo. Cristo no tenía dónde dormir, no tenía una casa. Y se fue al monte de los Olivos. Probablemente un encuentro con el Padre y a descansar. Verso 2. Y por la mañana tomó unas vacaciones y se fue al mar. No, ¿qué hizo? Regresó al templo. ¿Por qué? Porque había estado en el templo. Él había estado en el templo. Recuerda, había una fiesta judía y Jesús lo único que hizo fue regresar al templo. ¿Para qué? Bueno, el verso 2 nos da la respuesta. Y por la mañana volvió al templo muy temprano al amanecer y todo el pueblo vino a él. Bueno, obviamente no todo el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Pero muchos vinieron a Cristo y él sentado, dice, les enseñaba. No había tiempo que perder. Recuerda, le faltan 6 meses para llegar a la cruz. Tiene que seguirles enseñando porque el tiempo se acorta, la hora viene y entonces él quiere seguir enseñando. Su ministerio era algo urgente, no era algo que podía posponer. No puede decir, bueno, vámonos a descansar un rato al mar muerto, unos días, muchachos, y ahorita regresamos con estos. No, sabía que tenía que hacer. No hubo ningún heraldo que anunciara su llegada, no hubo un comité de bienvenida en el templo, absolutamente nada. No hizo milagros para atraer a la multitud, lo único que hacía era enseñar. Y luego, ¿qué hacía el pueblo? Quería enseñar, quería ser enseñado. Ahora, ¿por qué venía al templo? ¿Por qué no fuera del templo? Bueno, no porque era un lugar sagrado, sino porque era el lugar donde muchas personas deseaban ser enseñadas. Iban al templo para que los maestros de la ley les enseñaran, los sacerdotes les enseñaran. Y recuerda que Jesús está en el atrio de los gentiles, en el lugar más amplio y espacioso en el templo. Él está en el atrio donde Él se sienta y la gente viene y Él empieza a enseñarles. Lo ha hecho a lo largo de toda la semana, ¿se acuerdan? Llega más o menos al principio de la semana y sigue enseñando y sigue enseñando. Jesús lo único que hacía era enseñarles. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios decía de Él mismo. Ellos necesitaban conocer la palabra. Y Jesús simplemente se sentó y enseñaba. Esto era lo que un maestro hacía normalmente. Se sentaban a enseñar y la gente se reunía a su alrededor y ellos solamente escuchaban. Recuerda que los judíos lo quieren matar, están llenos de ira, mandaron a los alguaciles para prenderlo y no quisieron hacerlo. Ellos quieren matarlo, pero aún a pesar de la oposición, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, enseñando. En el templo, enseñando. Había comenzado a enseñar en la semana y seguiría enseñando mientras le fuese posible. Porque 6 meses después ya no lo van a dejar enseñar nada. Ya no va a poder enseñarles nada. Verso 3. Y aquí hay otra cosa que nos hace pensar que este pasaje no estaba en los originales de Juan. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos ya habíamos visto a los fariseos un poco antes. Ellos ya habían aparecido en el Evangelio. Quienes no aparecen nunca, excepto en este versículo, son los escribas. Los escribas y los fariseos aparecen en los otros evangelios, pero Juan esta es la única vez en donde se mencionan. Los escribas también se les conoce como abogados, los maestros de la ley, eran los expertos en la interpretación de la ley. Ellos aprendían a escribir, ¿ok? Por eso el término escribas, no todos sabían escribir, y eran aquellos que copiaban la ley una y otra vez, y ese acercamiento a la ley les permitía el conocimiento para instruirla, para enseñarla.
Se convirtieron en los maestros del pueblo y lo que enseñaban era la ley delante de Dios. Por ejemplo, Esdras, allá en el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, se le llamó escriba diligente. Un escriba diligente, era alguien que se preparaba. Los fariseos siempre fueron hostiles al Señor, con excepción de Nicodemo que vemos ahí al final del capítulo 7. Pero juntar escribas y fariseos para Juan no era algo normal, no lo hizo nunca, excepto aquí. Los enemigos del Señor le trajeron, dice, una mujer sorprendida en adulterio. Y esto es interesante, hermanos. Esto tiene muchos detalles, este pasaje. Juan no nos da muchos detalles, muchas cosas hay que imaginarlas. ¿Cómo sorprendieron a una mujer en adulterio? ¿No se has dicho esa pregunta? Yo sí. Dije, ¿cómo supieron? Estaban en la ventana viendo a ver qué pasaba dentro de una casa. ¿Cómo fue que fue sorprendida en adulterio una mujer? ¿Cómo fue esto posible? Realmente no lo sabemos. Estos traen ante Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y observa que Juan dice mujer, lo que da a entender que muy probable esta mujer era casada y que el hombre con el que había estado no era su marido, si no hubiera sido adulterio, ¿verdad? Realmente no sabemos cómo fue que estos llegaron a esa conclusión y cómo fue que esa mujer fue sorprendida. Es muy posible, dice un comentarista, que los mismos guardias del templo que vemos allá en los alguaciles, en el 7:46, es muy probable que los alguaciles la hayan encontrado en ese acto y la hayan tomado presa. Y entonces la iban a conducir al Sanedrín, pero al ver que Jesús está en el templo enseñando, los fariseos y los escribas dijeron, no la lleven al Sanedrín, vamos a tentar a Cristo. Y entonces la traen frente a Cristo. ¿Por qué? Bueno, lo que buscaban ellos era saber si Jesús le iba a condenar o le iba a perdonar. Cualquiera de las dos cosas ellos iban a ir en contra de Cristo. Si la condenaba, tenían una razón para acusarle de falta de misericordia. Pero si no la condenaba por su pecado, podían acusarlo delante del Sanedrín por haber quebrantado la ley, porque la ley decía que debían de juzgar a la mujer. Cualquiera de las dos opciones iban a tomar al Señor en algún pecado. Observa que dice que la pusieron en medio. Recuerda, Jesús está en el atrio del templo, Él está sentado, Él está enseñando, hay gente alrededor de Cristo escuchando la enseñanza y en medio de todos ponen a esta mujer encontrada en adulterio. Y le dijeron, verso 4, Maestro, qué hipócritas, ¿verdad? Qué falsos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Estos eran unos hipócritas que no consideraban para nada la gracia. Pobre mujer. Imagínate cómo estaba esta mujer. Yo creo que con muy poca ropa o tal vez sin ropa. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es muy probable. La vergüenza de ponerla en medio de todos y acusarla de adulterio. Pero lo hacen para que todos entremos, o todos los que están alrededor centren sus ojos en ¿quién? En la mujer, no en Jesús. El pecado debía de ser conocido por el menor número de personas posible, y esto lo hicieron que público, que todo el mundo vea que esta mujer es una adúltera. Ellos sabían que Jesús no podía juzgarla, porque Jesús no era juez, legalmente no podía hacerlo. Entonces, ¿por qué la llevan delante de Él? Porque quieren tentarle. Quieren hacerlo caer en una situación comprometedora, que lo comprometa ya sea con los romanos o con los mismos judíos y puedan acusarlo.
y puedan acusarlo. Esta mujer, le dicen, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio, ¿te acuerdas? No adulterarás. Y es muy claro el versículo, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Pero, por ejemplo, Levítico 20:10, no lo busques, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y el adúltero? ¿Dónde quedó el hombre? ¿Dónde quedó? No estaba. Nunca fue llevado ante Jesús. Nunca. Estos hombres estaban diciendo lo correcto, la mujer debía de morir. Pero, ¿dónde estaba el hombre? El hombre también debía de morir. ¿Dónde quedó el hombre? Bueno, no lo sabemos. Quienes atraparon a la mujer debieron de haber visto al hombre porque la encontraron en el acto mismo. Debieron de saber quién era el hombre y debieron de haber presentado a los dos delante de Cristo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué no arrestaron al hombre y lo llevaron de Jesús? No lo sabemos. ¿Por qué solo llevar a la mujer? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué no llevarla al Sanedrín que debía de juzgar el acto y sí llevarla delante de Jesús? Simplemente porque ellos querían acusar al Señor, querían encontrarle algo de qué acusar. Aquella mujer debía de morir. Fue encontrada en el acto mismo de adulterio, dice el verso número 4. La mujer era culpable, ¿verdad que sí? Sí, sí, eso dice el versículo, eso dice el pasaje. La mujer era culpable y debíamos de condenarla. Pues eso dice la ley, tenemos que hacerlo porque eso dice la ley. Y todos tenían sus ojos puestos ¿en quién? En ella, en ella. Vean cuál es la acusación, cómo la completan, verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Incompleto, ¿verdad? Porque debían de apedrear también a quién, al hombre, no solo la mujer. No solo la mujer. Y entonces vean cómo se dirigen a Jesús y le dicen: tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué vas a hacer tú, Jesús? ¿Qué vas a hacer? Ahora, es claro que el mandamiento en la ley decía esto contra el pecado. Claro que sí. La ley establecía la muerte por apedreamiento, lapidación a una mujer que estuviera en un acto de adulterio y fuera encontrada y debía de morir junto con ¿quién? El hombre. El hombre. No sabemos si la mujer estaba desposada, si era casada, no sabemos, lo más seguro es que sí fuera casada y que fuera encontrada en adulterio con un hombre que no era su marido. Eso es lo único que sabemos. La gravedad del pecado estaba en el hecho de ser una afrenta directa de un mandamiento explícito y de la institución del matrimonio. Era un acto, un juramento, un pacto sagrado el matrimonio delante de Dios y nadie podía romperlo, nadie debía romperlo. Entonces, si alguien quebrantaba este mandamiento, de modo que quebrantaba el pacto, quebrantaba el matrimonio, tenía que morir. Eso era lo lógico. Eso era lo lógico. Y aun cuando no trajeron al hombre, sí trajeron a la mujer y la mujer debía de morir, aun cuando no estuviera el varón ahí. Ellos ponen a Jesús frente a la ley y están esperando una respuesta de Jesús. Ellos sabían de la gracia y la misericordia de Cristo y se oponían a que Jesús perdonara a esta mujer. No querían que la perdonara. Nuestro Señor ya había hablado acerca del adulterio y en Mateo 5, 27 a 28, diciendo que no solamente el que comete el acto, sino aquel que ve a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. No es llegar incluso al
no es llegar al acto físico, sino es llegar al pensamiento de querer desear a una mujer, y entonces ese varón ya adulteró con ella. Ni siquiera el acto físico es necesario. Y lo voy a cambiar porque también las mujeres, tampoco es cuando una mujer codicia a un hombre, desde ese momento se convierte en una mujer que adúltera. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El Señor había dicho que con esa mirada hacia una mujer o hacia un hombre ya se encuentran bajo el pecado de adulterio. Pero vean el verso 6, mas esto decían para poder acusar. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Era una trampa. Ellos tenían un oscuro motivo detrás de traer a esta mujer. No querían propiamente algo con la mujer, les daba igual la mujer. Es más, no les importó exhibirla frente a todo el pueblo. Lo hicieron. Ellos no están pensando en la mujer, ellos están pensando en cómo acusar a Cristo, cómo ponerle una trampa a Jesús. Intentaban que Jesús dijera algo que ellos pudieran usar para destruirlo. Creían que tenían al Señor entre la espada y la pared. Si se oponía a apedrearla, iría en contra de la ley de Moisés. Por lo tanto, esto afirmaría que no era él el Mesías, porque el Mesías nunca iba a estar en contra de la ley, ¿verdad? Jamás. Pero si aceptaban que esta mujer fuera apedreada, su reputación de compasión hacia los pecadores quedaría hecha ruinas. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay un tema mucho más grande que solamente la mujer y la decisión de Cristo. ¿Cómo podemos armonizar la misericordia y la justicia de Dios? ¿Dios es justo? Sí. ¿Juez justo? Sí. ¿Y Dios es misericordioso? Sí, también. También entendemos estos dos puntos, estos dos atributos de nuestro Señor. Dios es santo, su ley es santa, justa y buena. Sin embargo, la ley no sabe nada de perdón. Nada, absolutamente nada. La ley dice: el alma que pecare, esa morirá. Eso dice la ley. Todos los que están bajo la ley, dice Pablo en Romanos 2, han pecado por la ley, serán juzgados, porque la ley produce ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar sin violar su ley santa? ¿Cómo puede Dios ser al mismo tiempo un Dios lleno de misericordia, pero lleno de justicia? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, lo hizo con nosotros y lo va a hacer con la mujer. Lo va a hacer con ella. Y la única respuesta a esta pregunta es por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Por Cristo. El sacrificio de muerte de Cristo satisfizo las exigencias de la justicia de Dios. Pablo lo dice ahí en Romanos 8:3, no lo busques, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué fue lo que pasó? Que la justicia de Dios se cumplió ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Cristo satisfizo la exigencia de Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 de Pedro 2:24. Aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo, seremos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Dios no puede pasar por alto el pecado. ¿Estás de acuerdo? De ninguno de nosotros. De nadie. De nadie. Cualquiera que piense que se puede escapar de la justicia de Dios es un ciego y es un necio.
Porque tarde o temprano todos nosotros estaremos delante de Cristo, creyentes o incrédulos, y seremos juzgados por Él. Tarde o temprano. Los creyentes en el Bemá, en el tribunal de Cristo, y los incrédulos en el juicio del trono blanco, pero todos seremos juzgados. Aquí el punto está en quién lleva el pecado de quién. Cristo llevó el pecado de aquellos que el Padre escogió en la eternidad pasada para ser sus hijos. Aquellos que Él llamó, aquellos que Él justificó y aquellos que Él va a o glorificó, podemos decirlo así. Cristo es en quien Dios pone nuestro pecado, quien lleva nuestros pecados en su cuerpo, en su carne y paga por ellos en la cruz. Siempre Dios es justo al tratar con el pecado. Y mi hermano, es muy sencillo, mi amigo, es muy sencillo. O Cristo paga tus pecados en la cruz, más bien, o Cristo pagó tus pecados en la cruz cuando muere en ella, o tú los pagarás en la eternidad en el infierno. Pero no hay pecado que se libre de la justicia divina. Ninguno. Y no porque tú seas cristiano y tú dices, voy a la iglesia cristiana, gracia y verdad, y llevo mi Biblia y voy todos los domingos, ¿eso te va a pasar por alto la justicia de Dios? No. O los pagó Cristo en la cruz, tus pecados, o los pagarás tú en el infierno eterno. Pero no hay pecado que no quede fuera de la justicia divina. No hay ninguno. Pablo lo dice ahí en 2 Corintios. Si quieres, acompáñame con este versículo, 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5:21, un versículo que es más claro que el agua para este punto. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios imputa en Él nuestros pecados y Él los paga en la cruz y muere por ellos, por esos pecados en la cruz, y la justicia perfecta de Cristo es imputada en el creyente, que era un pecador que no merecía más que la muerte. ¿Qué recibimos? La justicia de Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo puede Dios armonizar la misericordia y la justicia? En la cruz. En la cruz. Ahí se armonizan. Ahí encuentran un equilibrio. Porque Dios sigue siendo un Dios ¿qué? Justo. Pero también Dios es un Dios misericordioso. Dios derramó su ira en Jesús en contra del pecado. De modo que ahora Jesús puede derramar su gracia y su misericordia sobre todos aquellos que creen en Él. Así de sencillo. Así de simple. Esta escena en el templo ha llegado a su punto crítico. Ponen a Jesús entre la espada y la pared. ¿Qué dices tú? ¿Cómo vas a hablar tú? Y observa qué hace el Señor. Regresa conmigo a Juan. Te moviste un poquito. Verso 6, la segunda parte. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Toda esta escena es fabulosa, ¿no? Esto es absolutamente extraño. Es la única vez que dice que Jesús escribió algo en la Escritura. Por cierto, lo repite 2 veces. En el verso 8 vuelve a decir lo mismo Juan. Vuelve a decir lo mismo. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este es el clímax de la escena. Jesús quiere que la gente deje de ver a la mujer. Deje de ponerla en vergüenza a la mujer. Y en vez de contestar de inmediato, en vez de reaccionar de inmediato, ¿qué hace? Se agacha, se inclina, recuerda, está sentado, se inclina hacia la tierra y se pone a escribir. Y una pregunta que todo el mundo se ha hecho: ¿qué escribió en la tierra? No sé. Y da lo mismo. No sé. Algunos dicen que, por ejemplo, estaba escribiendo Jeremías 17:13. Si
quieres anotarlo, la Nueva Versión Internacional lo traduce: el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Bueno, yo no sé si esto escribía el Señor. Se oye muy bonito, muy romántico, un hermoso versículo, pero no creemos que sea eso. Otros sugieren que escribió las palabras que va a decir en el verso 7, el que esté libre de pecado, etc. Pero tampoco lo sabemos. Algunos otros suponen que estaba el Señor escribiendo el nombre de cada uno de estos que están enfrente acusando a la mujer. Esto está poniendo Juanito, Pedrito. Tampoco sabemos eso, si eso es posible. Y otros dicen que Jesús no escribió nada y que simplemente estaba haciendo un garabato en la tierra. Bueno, dice que escribió. ¿Qué escribió? No sabemos. Lo evidente es el silencio. ¿Qué hizo Cristo? Guardó silencio. Puso a todos en atención a Él. Esto es impresionante, mis hermanos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que puede juzgar el pecado, ¿se quedó qué? Callado. Para que la gente lo volteara a ver a quién, a Él, y dejaran de ver a la pobre mujer. Él quiere que lo vean a Él. Él quiere que pongan atención en Él, que no la pongan en ella, que no la condenen, que lo vean a Él para ver qué va a responder Cristo. Yo estoy seguro que el Señor tenía, de cierto modo, una vergüenza hacia la mujer, de ver a esta mujer. Probablemente medio desnuda, golpeada. No creo que la hayan llevado cargando, yo creo que la llevaban arrastrando de los cabellos, llevándola por la tierra hasta ponerla frente a Cristo. Piensa en todos esos pequeños detalles que no sabemos. Pero el Señor simplemente no quiere verla a ella, voltea a ver la tierra y escribe en tierra. Lo que para ellos es importante, el juicio del Señor, nuestro Señor guarda silencio. En este momento no ha dicho absolutamente nada. Ellos, estos hombres, en lugar de mostrar gracia, misericordia, perdón, proteger a la mujer del escarnio público, protegerla de la vergüenza delante de todo el pueblo, hicieron todo lo posible por exhibirla a ella y por poner en un predicamento a Cristo. Pero Él guardó silencio, no dijo nada, esperó. No dice Juan cuánto tiempo tardaron. Pero vean el juicio, verso 7. Vimos el momento, veamos el juicio. Y como insistieron en preguntarle por qué, porque él no decía nada, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Obviamente todos, sobre todo los escribas y los fariseos, estaban confundidos por el silencio del Señor. Y por eso insisten en preguntarle. Yo estoy seguro que el silencio fue terrorífico para ellos. Ellos esperaban que Jesús reaccionara rápido. Y Jesús tomó su tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. Él seguía dueño de la situación y no quería decir nada hasta que ellos pensaran, reaccionaran, fueran movidos a misericordia incluso, pero no sucedió. No sucedió. Jesús se endereza y les dice, y yo estoy seguro que pone la mirada en ellos y nunca en la mujer, y les dice: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La respuesta fue simple, pero muy profunda. Muy profunda. Mantenía la ley porque no niega la culpa de la mujer. Es un pecado evidente para todos, pero antes de que ellos la enjuiciaran a ella, Él les dice: el que de vosotros esté libre de pecado. Jesús no está diciéndoles que ninguno de ellos era limpio de todo pecado. El único limpio de todo pecado, el único que podía condenarla, era Él. Cristo sí podía condenarla. Pero recuerda que dijo a ella Nicodemo en el capítulo 3. Regresa unas cuantas hojas al capítulo 3 de Juan. Ya le había dicho a Nicodemo, verso número 17, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué?
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino ¿a qué? A condenar. Él no iba a condenar a la mujer, Él no vino a eso. Él no vino a eso. Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino a salvar a esta mujer, no vino a condenarla, porque hubiera tenido que condenar a todos. Hubiera tenido que matar a todos, porque todos eran ¿qué? Pecadores. Ninguno, excepto él, era libre de pecado. Ninguno. Jesús lo está diciéndoles que si alguno de ellos no hubiera pecado, la apedrearan. No, ninguno era. Todos eran pecadores. Él sabía que ningún hombre, salvo él, estaba libre de pecado. Ninguno de ellos. Jesús sabía que de acuerdo a la ley, los testigos de un delito de pena capital como este, debían de ser los primeros en lanzar las piedras a la persona culpable. Jesús estaba poniéndolos a ellos en una situación límite. Buscaban acabar con la vida de una mujer a la que acusaban conforme a la ley, pero ellos tenían que dar el primer paso en la ejecución de la sentencia. Y para poderlo hacer tenían que ser libres de pecado. Tenían que no tener ningún tipo de pecado. Pero el acusar a la mujer y no al hombre los hacía hacer acepción de personas. Y entonces habían cometido ¿qué? Pecado. Pecado. Obviamente, ellos sabían que no eran libres de pecado. Nadie es perfecto, ¿verdad? No, no. Pero estos acusadores de la mujer fueron culpables de pecado. Probablemente se habían contaminado o en su mente se había llenado de perversión al ver a la mujer tal vez semidesnuda en el acto de adulterio. No sabemos qué está pasando, pero Jesús no minimiza la culpa de la mujer es culpable, ¿cierto? ¿Cierto? No negaba la santidad de ella, tampoco negaba la ley ahí está, pero ellos eran culpables de hipocresía, ellos eran culpables de no ser limpios de pecado. Y ahora son ellos los que guardan silencio. Si sigues la lectura, no vuelven a mencionar una sola palabra. Ya no tienen que decir. Yo creo que alguno de ellos pensó, bueno, pues no tengo muchos pecados, pero pues sí tengo algún pecado por ahí guardado, escondido, que no quiero que nadie sepa. Dice Pablo ahí en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y por eso nuestro Señor, hablando del juicio, cuando dice que si quieres quitar la paja en el ojo de tu hermano, primero quites la viga en tu propio ojo, porque en realidad todos somos culpables de pecado. Todos somos culpables de pecado. Claro, somos cristianos redimidos por Cristo, pero seguimos bajo este cuerpo pecaminoso. Ellos guardan silencio. Ellos buscaban la muerte de una mujer pecadora conforme a lo que la ley decía, pero intentaban ocultar su conciencia perversa. Recuerda que ellos querían matar a Cristo, lo vimos allá al principio del capítulo 7. Ellos querían matar a Cristo. Esto era totalmente extraño. Él no hizo nunca nada malo en contra de ellos. ¿Por qué querían matarlo? Porque los ofendían su santidad, su luz. No podían estar con él. Ellos estaban manchados por ese deseo de matar a Cristo. Y el pecado de ella, de aquella mujer para la que demandaban la muerte, era mucho menor que el pecado que ellos tenían hacia Cristo. Y hay un silencio absoluto en la escena. Verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué hizo Cristo? No dijo nada, nada. Posiblemente incluso aparta su mirada de ellos, deja de verlos,
Deja de acusar con su mirada su pecado de ellos. Él conoce el interior de ellos, lo vemos ahí al final del capítulo 2. No tiene necesidad de que nadie le diga nada porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él conoce el corazón de ellos, sabe que son un corazón perverso. Está esperando una reacción de ellos. ¿Cuál hubiera sido la reacción correcta? Perdonar a la mujer, ¿no? Mostrar misericordia, mostrar gracia a la mujer a pesar de su pecado. Dice el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Escucharon lo que Jesús dijo y dice, salieron uno a uno, acusados por su conciencia. Su conciencia no les permitía estar de pie delante de la mujer condenándola, ya no podían hacerlo, porque se sabían que pecadores. ¿Cómo voy a acusar a una mujer de pecadora si yo también soy uno igual o peor que ella? No quiere decir que fueron convencidos de su pecado y que se arrepintieron o que se avergonzaron por lo que estaban haciendo. No, simplemente no quisieron estar más tiempo enfrente de Cristo porque su pecado los condenaba. ¿Te acuerdas? Lo vimos allá en Juan capítulo 3. Regreso otra vez un poquito a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Verso número 19. Y esta es la condenación que los hombres, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz. Y para Juan la luz es Cristo, capítulo 1. Él es la luz verdadera que vino a este mundo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas o exhibidas, mostradas. Mi hermano, por eso el pecador no viene a Cristo. No viene a Cristo. Por su gusto no va a venir. Dios tiene que arrastrarlo. Dios tiene que traerlo para que lo escuche y crea. El pecador no quiere venir a la luz porque sus obras son exhibidas, son mostradas y no hay nada que la luz pueda dejar sin exhibir. Estos hombres se tuvieron que ir porque estaban delante del juez justo, del Dios santo, santo, santo. Y no pudieron permanecer ahí. Se fueron yendo, dice, de uno en uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Algunos dicen que se fueron así porque los más viejos tenían más pecado que los más jóvenes. Es lo de menos, hermanos. Todos eran ¿qué? Pecadores. Todos eran pecadores. Ninguno quedó. Ninguno quedó. Aquellos que buscaban avergonzar a Cristo fueron avergonzados por la santidad de Cristo. Aquellos que buscaban condenar fueron condenados. Aquellos que buscaban la muerte de la mujer fueron exhibidos en su pecado y no pudieron permanecer. No hubo manera de que se quedaran. Fueron, dice Hendriksen, que es un comentarista, superados en habilidad. Se presentaron delante del hombre más sabio que ha existido sobre la tierra y ese es Jesucristo. Sufrieron una derrota humillante, vergonzosa. Y poco a poco se fueron yendo uno a uno. No dice que solo quedó la mujer y Jesús, porque recuerda que había gente alrededor de Jesús a quien Jesús enseñaba. Pero de los que acusaron a la mujer, de los que la llevaron delante de Jesús, todos ellos se fueron. Todos ellos se fueron. Y dice el versículo, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y este era el resultado obvio. No podían permanecer delante de la cruz de Cristo. Y quedó solo la mujer ante Jesús. Ella continuaba en el centro de la escena. Nosotros estamos viendo a Cristo. Y se quedan solos porque Cristo quiere resolver la situación de esta mujer. Dice Agustín, se quedó la miserable y el misericordioso, me gustó.
Se encontró la mujer con una mujer totalmente miserable, que lo único que merecía era la muerte, pero se encontró delante de un Dios completamente misericordioso. Los ojos de Jesús se pusieron en ella por primera vez. No estaban llenos de ira, sino de gracia y de misericordia. De misericordia. Y por último veamos al juez, verso 10. Enderezándose Jesús, por primera vez se endereza, se pone en pie, no ve a nadie, sino solo a la mujer, y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Dónde están aquellos que te trajeron delante de mí? ¿Ninguno te condenó? Cristo está en perfecto control de la situación. Él es el juez. Él es el juez. Por primera vez se dirige a la mujer. Nunca le había hablado a la mujer. Le habló a ellos, no a la mujer. Y le dice: ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Ninguno se quedó para condenar. Ninguno te condenó, le dice el Señor a la mujer. Y estoy seguro que la mujer dijo: no, ninguno, Señor, dice el verso 11, ninguno me condenó, nadie me dijo nada. Nadie. Observa la diferencia en el trato. Ellos la trataron con dureza. Ellos la trataron como una mujer pecadora. La violentaron, yo estoy seguro. De seguro la golpearon, le llevaron a rastras, no tuvieron compasión, no tuvieron gracia, no tuvieron misericordia. No hicieron nada a favor de la mujer, todo lo contrario, querían matarla. Y el Señor en ese momento mostró gracia, mostró misericordia, mostró compasión con la mujer. Ella le dice: ninguno, Señor, nadie me condenó, ninguno quedó aquí, ninguno. Pero observa que le dice Señor, ninguno Señor. A diferencia de ellos que le llaman maestro de forma hipócrita, ella le llama a él Señor. Señor. Si ya no hay acusadores, no hay acusación, no hay testigos, no hay condenación, no hay juicio válido, no se puede condenar a la mujer. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. No vine a condenar, ni yo te voy a condenar. Él podía hacerlo. Él podía condenarla. Él es Dios. Él podía condenar a la mujer y decirle: es una mujer de lo peor y mereces morir, y en ese momento hubiera muerto. Yo creo eso. Pero ¿qué hizo el Señor? No la condenó. Ni yo te condeno. Pero este perdón no implica licencia para pecar. Y mi hermano, cuando Dios nos perdona, no dice: te perdono, sigue pecando. No. Dice lo mismo que le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. No la condenó, pero le ordenó abandonar su vida pecaminosa. No sabemos quién es la mujer, no sabemos si se dedicaba a ello, pero Jesús le dice: ni yo te condeno. Yo no te quiero condenar, pero no te estoy excusando tu pecado. Vete y no vuelvas a seguir pecando. Jesús no trata con ligereza el pecado, lo condena, pero a ella la perdonó, como lo hace con nosotros. La perdonó. ¿Para qué? Para que esta mujer viera su gracia, su misericordia, su perdón y abandonara su pecado. Eso es lo que el Señor quería. La oportunidad de comenzar una nueva vida. La oportunidad de abandonar el pecado y tener una vida distinta a partir de ese momento. No sabemos qué pasó con la mujer. ¿O sí? No. No sabemos qué pasó con ella. Pero Jesús le dice dos cosas. Primero le dice: yo no te voy a condenar. Yo no voy a hacer nada por condenarte a ti. No lo voy a hacer. Ellos querían condenarte, ellos querían lincharte, querían matarte, pero yo no lo voy a hacer. Pero, por favor, no sigas pecando. No sigas pecando. Jesús le manda que ya deje de pecar. Obviamente el Señor condena el pecado, pero obviamente vemos una gracia mostrada hacia el pecador.
Generalmente nosotros hacemos lo contrario. Condenamos al pecador y esperamos que Dios traiga su juicio sobre él. ¿No? Sí, Señor, me hizo mal, acaba con él. ¿Y la gracia y la misericordia? No, Señor, tú eres el de gracia y misericordia. Yo espero un juicio severo y quiero verlo. Quiero ver cómo destruyes a mi enemigo. No. Si Él perdonó el pecado de aquella mujer, no acusándola de nada, es necesario que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Observa el juez justo. El pecado era real. La condena era segura. Pero la gracia y la misericordia del Señor fue abundante. Lo hizo con esa mujer, ¿verdad? Y lo hizo con cada uno de nosotros. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, si Él te ha perdonado tus pecados, mostró exactamente la misma gracia, el mismo perdón y la misma misericordia en ti, porque tú y yo éramos peores que esta mujer. ¿No? Bueno, no, pastor, así como ella, no, así como ella, encontrada en el acto mismo, no, Señor. Bueno, tal vez ante los ojos de los hombres nunca, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, tal vez no podemos ocultar eso, ¿verdad? Delante de Él. Él conoce exactamente cómo somos, conoce nuestra condición, conoce nuestro pecado, sabe que necesitamos de su amor, sabe que necesitamos de su perdón. Mis hermanos, Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Él está abierto, está esperando a que venga el pecador para perdonar. Incluso si el pecador no va y lo viene y lo trae a rastras y lo perdona. Lo vimos ahí en Juan capítulo 6. Ese es el Dios en el que creemos. Es el Dios de amor, de perdón y de misericordia. Ese es el Cristo que está aquí. Este es el corazón de Cristo. Así es Él siempre. Y mi amigo, tal vez, no sé si tú eres cristiano o no, si Él pudo perdonar, si Él perdonó a esta mujer que estaba en esta situación, puede perdonarte a ti tu pecado, sea cual sea tu pecado, por grave, sucio y el color que le quieras poner. Cristo perdona todos los pecados, todos los pecados. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a ofrecer su gracia, su perdón y su misericordia. Lo dicen los profetas, lo dice Cristo, lo dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres ser perdonado? Ven a Dios, busca a Cristo y Él te puede perdonar. Él te puede perdonar. El mundo te va a condenar, pero Cristo te va a perdonar. Eso es lo que aprendemos del corazón de Cristo. Ese es el corazón de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Este es el corazón del Cristo que seguimos y que creemos. Un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia y un Dios lleno de perdón. Vamos a orar. Padre, lo único que queda, Señor, después de escuchar tu palabra, es darte las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por tu perdón. Éramos pecadores, indignos de cualquier merecimiento. Merecíamos la muerte eterna. Merecíamos ser castigados eternamente por nuestro pecado. Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Enviaste a tu Hijo a vivir esa vida santa que nosotros no pudimos vivir. Enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados para darnos vida a nosotros. No merecíamos ese amor,
No merecíamos esa muestra, merecíamos la condenación eterna. Pero tu gran misericordia obró para salvarnos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero tu grande misericordia obró para salvarnos. Estábamos lejos de ti, perdidos, sin esperanza. Pero tú hiciste todo para salvar nuestras vidas. Y lo único que podemos hacer es agradecerte por ese favor, agradecerte por esa misericordia, agradecerte, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Y ese mismo favor, ese mismo perdón que un día tuviste hacia nosotros, lo sigues teniendo, Padre, porque ese corazón tuyo sigue siendo exactamente el mismo. Sigue siendo un Dios que perdona. Extiendes tu paciencia, Señor, buscando que el hombre se arrepienta y viva. Y Padre, eso es lo que pedimos. Por aquellos, Señor, que hoy están lejos de ti. Por aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Oramos por que obres, Señor, en sus vidas. Oramos, Padre, porque tengas esa misma misericordia que tuviste un día por nosotros y les traigas, Señor, a ti. Y ellos puedan reconocer a Cristo como su Salvador, como su Señor. Padre, si hay aquí quien todavía no reconoce a Cristo, oramos, Señor, para que toque su corazón y para que Él venga, Señor, buscando la salvación que no hay fuera de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. De mostrarnos ese corazón lleno de amor, lleno de perdón y lleno de misericordia. Gracias, Padre, por él. Gracias por su vida, Señor. Y gracias porque hoy disfrutamos nosotros de una relación con Cristo. Una relación, Señor, eterna. Donde un día, Señor, creemos y estamos seguros que vamos a ir a disfrutar con Él eternamente de su presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas, Padre, a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tener gracia como tú mostraste gracia, Señor, hacia nosotros. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. Y oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar con nuestro culto. Y quiero recordarles que vamos a continuar con nuestra comida. Esperamos que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Pero antes de seguirnos, vamos a ponernos en pie.